Bueno, mi nombre es Julieta Torres, soy residente de cardiología y hoy vamos a ver la clase de nitrovasodilatadores dentro del módulo de fármacos. Antes que nada, vamos a hacer un breve repaso y repasar la función que tienen algunos vasos sanguíneos de la circulación para poder comprender después eh, el efecto que tienen estos fármacos principalmente en el sistema cardiovascular. ¿Sí? Sabemos que en la circulación sanguínea tenemos vasos de grandes calibres, medianos y pequeños, arterias que se dividen en arteriolas, capilares, vénulas, venas. eh, las arteriolas tienen paredes musculares que se dilatan y contraen, alterando el flujo sanguíneo de cada lecho tisular según las necesidades que tengan. Los capilares tienen una función muy importante de transporte e intercambio con el intersticio. Las vénulas y venas cumplen una función de reservorio y de transporte de la sangre desoxigenada a las cavidades derechas cardíacas. Tanto el tono arteriolar como de las venas intervienen en la generación de cargas parietales en el miocardio. ¿Sí? El tono arteriolar controla en forma directa la resistencia vascular periférica y por ende la tensión parietal, perdón, la tensión arterial. El tono venoso tendrá repercusión en el retorno venoso y este sí, por lo tanto, en la tensión parietal, en la presión telediastólica del ventrículo y en la precarga. ¿Sí? La vasodilatación arterial está mediada por muchos factores, tanto endógenos como exógenos. Los principales son algunos derivados del endotelio, como el óxido nítrico, las prostaglandinas. También las cininas y los péptidos natriuréticos tienen una función muy importante en la vasodilatación, que la vasodilatación va a generar, como dijimos, reducción de las resistencias periféricas vasculares. También la disminución de la estimulación adrenérgica, es decir, simpática, y el aumento de la actividad parasimpática también va a actuar vasodilatando y disminuyendo las resistencias, y otros factores como es la acidosis, la CO2, la hipoxia, van a tener esta misma función. La vasoconstricción también va a estar mediada por múltiples factores, tanto el sistema nervioso simpático en este caso, la respuesta miógena, que es mecánica, ¿sí? Localizada del músculo, y también la angiotensina 2, el tromboxano, endotelina, catecolaminas, que van a generar vasoconstricción, y esto aumenta la resistencia periférica. Nosotros vamos a ver que con estos fármacos vamos a hacer principalmente hincapié en el óxido nítrico. Esto a modo de resumen, de entender cómo cuando usamos estos fármacos, como van a actuar sobre la resistencia periférica, como dijimos, en el tono arteriolar, al alterarlo van a actuar directamente sobre la resistencia periférica y así sobre la presión arterial, y al actuar sobre las resistencias periféricas también van a actuar directamente sobre la poscarga, y el tono venoso, al disminuir el tono venoso, disminuir el retorno venoso, también van a actuar directamente sobre la precarga, el gasto cardíaco y también la presión arterial. Bien, los fármacos nitrovasodilatadores son fármacos que imitan la actividad del óxido nítrico. ¿Sí? Son sustancias que contienen en su forma molecular nitrógeno. Tenemos los nitratos orgánicos, que los nitratos son ésteres de poliol del ácido nítrico, ¿sí? Que tenemos la nitroglicerina, dinitrato de isosorbide y mononitrato de isosorbide. Los nitritos, que son ésteres de ácido nitroso, como el nitrito de amilo, que este no lo utilizamos nosotros mucho, que se administra más que nada de forma inhalatoria o en anestesia y para disminuir la presión pulmonar, y el nitroprusiato. Todos estos tienen la capacidad de desnitración para liberar óxido nítrico, ¿sí? Se cambia su molécula, liberan nitrógeno y forman óxido nítrico, el cual sabemos que es un potente vasodilatador, por eso se denominan nitrovasodilatadores. Bien, dentro de los nitrovasodilatadores tenemos aquellos que son venosos, arteriales o arteriovenosos, principalmente venosos y arteriovenosos, ¿sí?
Los venosos van a disminuir la precarga al aumentar la capacitancia del territorio venoso. Eso va a disminuir el retorno venoso, el volumen al fin de la diástole y los signos de congestión. Principalmente los que tienen una potencia a nivel de las venas son la nitroglicerina, el dinitrato y el mononitrato isosorbilo. Arteriales van a reducir la poscarga, así al disminuir la resistencia, o sea, se genera vasodilatación arterial, disminuye las resistencias vasculares periféricas, reducen la poscarga, eso va a disminuir los signos de hipoperfusión, pero no hay ningún nitrovasodilatador que sea puramente arterial, ¿sí? Se puede hacer combinación con otros fármacos, pero puramente arterial no. Y arteriovenoso sí tenemos el nitroprusiato de sodio, que va a tener la función de ambos, ¿sí? Disminuir la precarga y la poscarga, disminuyendo el retorno venoso, el volumen diastólico, los signos de congestión y los signos de hipoperfusión. El mecanismo de acción de estos fármacos, como dijimos, van a actuar al ser metabolizados a óxido nítrico. El óxido nítrico es un regulador endógeno de la guaniciclasa que modula el estado contráctil del músculo liso. Estimula la guaniciclasa soluble, aumenta la síntesis de GMP cíclico y estimula, como podemos ver, a la proteína quinasa. GMP cíclico dependiente. Esto va a favorecer a la desfosforilación de las cadenas ligeras de miosina, la disminución de calcio citosólico y va a conducir a la relajación de las células de músculo liso, ¿sí? O sea, va a alterar todo el ciclo contráctil al disminuir el calcio y al desfosforilar la cadena ligera de miosina. Esto en todos los tejidos que tienen músculo liso. A nivel del músculo liso vascular, la relajación de este músculo dependiente de óxido nítrico lo que va a generar es vasodilatación. Los efectos hemodinámicos que tienen estos fármacos se pueden dividir cuando son a dosis bajas o a dosis altas. A dosis bajas, esto es generalidad de todo, vamos a hablar de cada uno en particular. A dosis bajas, más que nada generan dilatación venosa sobre el arterial, ¿sí? Como dijimos, disminuye el retorno venoso, la precarga, la presión telediastólica, y eso va a generar en definitiva disminución del consumo miocárdico de oxígeno, ¿sí? Esa es la función que tienen estos fármacos y por eso después vamos a ver las indicaciones que tienen. También generan vasodilatación pulmonar selectiva, pueden disminuir la presión arterial pulmonar media, y el retorno, y las resistencias vasculares pulmonares, reducen el shunt intrapulmonar, mejoran la PAFI, y en general se utilizan, como decíamos, en forma inhalada para cumplir esta función. En dosis bajas no modificaría las resistencias vasculares sistémicas. En altas dosis sí van a generar tanto dilatación venosa como arterial. La estasis venosa, lo mismo que dijimos antes con dosis bajas, al disminuir el retorno venoso, la precarga, van a disminuir el consumo de oxígeno, y la vasodilatación arterial va a disminuir la resistencia periférica, la presión arterial sistólica y diastólica, así la poscarga y así también la disminución del consumo, se va a disminuir el consumo de oxígeno. Estos fármacos también pueden generar una activación refleja del sistema nervioso simpático, generando taquicardia refleja, que es uno de los efectos adversos más descritos, ¿sí? Los nitratos causan dilatación de los vasos epicárdicos de gran calibre, sin afectar la autorregulación de los vasos de pequeño calibre, de los cuales depende alrededor del 90% de la resistencia vascular coronaria. Algo importante para destacar es que las arterias coronarias epicárdicas son sensibles a los efectos de los vasodilatadores arteriales, pero cuando hay placas ateromatosas concéntricas van a alterar el efecto que tienen estos fármacos sobre el endotelio y la producción de óxido nítrico, impidiendo que se vasodilaten, ¿sí? Esto es lo que se llama robo coronario. El robo coronario sería la desviación del flujo sanguíneo de las áreas de estenosis coronaria hacia las áreas de coronarias normales que sí están dilatadas por el efecto vasodilatador, ¿sí? Entonces eso crea isquemia miocárdica distal a las zonas de estenosis. Acá lo podemos ver, distal a las zonas de estenosis donde todos los vasos están dilatados excepto la parte distal de estos, ¿sí? Y eso va a favorecer a la isquemia y se va a agravar cuando hay taquicardia, hipotensión arterial, etc. ¿Sí? Todo lo que aumente
la demanda de oxígeno. Las lesiones excéntricas sí permiten que aumente el flujo y se vasodilaten con los nitrovasodilatadores, ¿sí? Una característica común que tienen todos estos fármacos es la tolerancia farmacológica. Esto hay evidencia que demuestra que la administración continua de nitratos resulta en el desarrollo a corto plazo de tolerancia de sus propiedades vasodilatadoras periféricas y coronarias, ocasionando una reducción marcada de sus efectos hemodinámicos y antiisquémicos. ¿Sí? Esto tiene múltiples causas distintas, pero lo importante es que podemos tener en cuenta que la terapia intermitente, permitiendo periodos de varias horas y días sin el fármaco, es una estrategia recomendada para prevenir esta tolerancia. ¿Sí? No es que es una tolerancia que va a quedar siempre, sino que si lo vamos descontinuando, vamos evitando eso. ¿Sí? Esto igualmente hace correr el riesgo de provocar una exacerbación de los síntomas por un efecto rebote, el hecho de sacarlo, hacer el tratamiento, la terapia intermitente. Bueno, vamos ahora a hacer hincapié en cada uno de estos, que son particularmente, bueno, los descriptos y los que usamos. A grandes rasgos, si bien se pueden dar por diferentes vías, la nitroglicerina y el nitroprusiato se usan de forma endovenosa, el mononitrato isosorbide en vía oral, y el dinitrato isosorbide sublingual, que también se puede dar vía oral, pero se usa principalmente sublingual. Bien, la nitroglicerina o NTG, sabemos que es un derivado del nitrato orgánico, se metaboliza rápidamente en el hígado por la nitroreductasa. La circulación arterial coronaria dilata los vasos de poca resistencia, lo que origina una redistribución del flujo coronario. Dilata como dijimos, los vasos que tienen lesiones ateromatosas o ateroscleróticas extrínsecas, ¿sí? Igualmente, la nitroglicerina es un fármaco que ha demostrado tener menor probabilidad de causar robo coronario con respecto a los otros fármacos, ¿sí? Por eso es muy importante y tiene gran utilidad en el tratamiento médico de los síndromes coronarios agudos, principalmente en el infarto sin elevación del ST o con elevación del ST complicado con insuficiencia ventricular izquierda, ¿sí? O sea, si vamos a tratar a un paciente que tiene un infarto o un síndrome coronario agudo, conociendo esta probabilidad de que se produzca el robo coronario, vamos a utilizar la nitroglicerina antes que el nitroprusiato. También dilata el lecho arteriolar con disminución de la resistencia vascular siempre que sea a dosis más altas. Entonces, las indicaciones de la nitroglicerina, síndrome coronario agudo, ¿sí? Está indicado para aliviar el dolor persistente y como vasodilatador en pacientes con infarto asociado a insuficiencia cardíaca e hipertensión. Puede darse como monodosis o combinación con beta-bloqueantes o antagonistas cálcicos, depende, si un paciente que está en insuficiencia cardíaca descompensada no lo vamos a usar y lo vamos a usar como monodosis. Cuando se administra a un paciente con ANGO, como dijimos y lo explicamos anteriormente, al disminuir el retorno venoso, la presión diastólica del VI va a disminuir las necesidades de oxígeno y así va a aliviar los síntomas, ¿sí? El objetivo de la terapia con nitroglicerina por vía endovenosa durante el infarto es alivio de los síntomas y disminución del 10% de la presión debajo del valor inicial en pacientes normotensos y 25 al 30% de pacientes hipertensos. La disminución de la presión arterial debe ser gradual, con una atención cuidadosa y monitoreo continuo de que el paciente no haga síntomas o síntomas de hipoperfusión y que no caiga la presión arterial sistólica menor a 90. ¿Sí? Y otra indicación muy importante es la insuficiencia cardíaca congestiva asociada a hipertensión o edema agudo de pulmón hipertensivo. Si bien tanto la nitroglicerina como el nitroprusiato reducen la presión arterial, la resistencia vascular sistémica, el doble producto, el descenso de la presión de llenado ventricular es mayor con la nitroglicerina porque justamente dijimos que tiene un efecto más venoso que arterial. Las reacciones adversas, cefalea por vasodilatación cerebral, esto es lo que más vemos nosotros en los pacientes. Enrojecimiento de la piel puede estar acompañado de prurito o sinel, dermatitis alérgica de contacto. Esto se da más frecuentemente en los que se utilizan en parches, que no es algo que hacemos nosotros, pero existe. Hipotensión ortostática acompañada de taquicardia refleja y náuseas y vómitos.
Como precauciones con estos fármacos, tenemos que tener en cuenta que luego un tratamiento prolongado de la droga, para cambiar la terapéutica, hay que hacerlo gradualmente, justamente por este efecto rebote que pueden generar. En caso de infarto de miocardio reciente o insuficiencia cardíaca, siempre hay que hacer un monitoreo hemodinámico y clínico del paciente, si no se puede dar el fármaco y no volver a verlo constantemente al paciente. Hay que tener cuidado en pacientes con hipoxemia arterial por anemia, ya que en ellos se encuentra reducida la biotransformación de la nitroglicerina, ¿sí? Y debe emplearse con precaución en embarazadas, especialmente en el primer trimestre. Contraindicaciones: hipersensibilidad a estos fármacos, insuficiencia circulatoria aguda asociada a hipotensión, afectaciones que causan un aumento de la presión intracraneana, porque va a vasodilatar a nivel craneal también, y no administrar junto con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, especialmente el sildenafil, ¿sí? Porque van a producir descensos importantes de la presión arterial y esto puede generar complicaciones, compensación hemodinámica y hasta infartos. Dosis. Como les decía, nosotros lo usamos principalmente endovenosos, pero puede ver sublingual y por partes, ¿sí? La dosis, la velocidad de infusión inicial de 5 a 10 microgramos minuto, se incrementa gradualmente cada 10 a 5 minutos, llegando a 20 microgramos minuto, y como dosis máxima tenemos 400 microgramos minuto. Esto tenemos que hacer el cálculo cuando hacemos la dilución del fármaco, ¿sí? En general están indicadas 48 horas en pacientes que tienen isquemia persistente, insuficiencia cardíaca e hipertensión. En caso de que permanezcan con esto o tengan recurrencias, se puede utilizar más de 48 horas. El tratamiento sublingual para ANGOR se puede hacer una dosis de ataque de un comprimido de 5 miligramos sublingual y repetir cada 2 o 3 minutos hasta el alivio de los síntomas, como dosis máxima sublingual 30 miligramos. Y los parches se ponen por día, ¿sí? Liberan 0,2 miligramos hora de nitroglicerina, o como dosis máxima de estos se puede usar 0,8, o sea, 2 parches. Bien. Nitroprusiato de sodio. Este es un agente hipotensor de acción rápida, es principalmente, como dijimos, tiene una acción arteriovenosa y es el más potente, ¿sí? Produce disminución de la resistencia vascular periférica y un descenso importante de la presión arterial. La acción de este actúa directamente sobre los vasos, como dijimos, actuando sobre el óxido nítrico independientemente de la inervación vegetativa. Las indicaciones son las crisis hipertensivas y la hipertensión maligna refractaria al tratamiento, y la insuficiencia cardíaca grave, ¿sí? También es muy eficaz en insuficiencia cardíaca asociada a aumento de poscarga, porque justamente desde donde su mecanismo de acción va a disminuir la poscarga. También la regurgitación mitral o aórtica, rotura musculopapilar y Junts, ¿sí? Reacciones adversas muy similares a la NTG, asociado a algunos más. La cefalea, nerviosismo, agitación, desorientación. La hipotensión, que es lo que obliga a que estén monitorizados constantemente. Palpitaciones, bradicardia, náuseas, vómitos, robo coronario, ¿sí? Desacomplamiento de la ventilación-perfusión en pacientes con enfermedad obstructiva crónica avanzada. El nitroprusiato también vasodilata las arterias pulmonares, reduciendo la precarga del ventrículo derecho. Esa vasodilatación pulmonar puede producir un desacoplamiento BQ, ¿sí? De ventilación-perfusión. Y toxicidad de sus catabolitos, que esto es muy importante y también lo vemos en los pacientes que tienen nitroprusiato, en especial aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal y hepática, cuando se emplea una dosis más de 3 microgramos kilo minuto durante más de 72 horas. Precauciones: en pacientes hipotiroideos, insuficientes renal graves, como dijimos, pueden hacer más toxicidad y hay que permanentemente controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el estado ácido-base y la concentración de tóxicos. Insuficiencia hepática, también pueden tener complicaciones estos pacientes. Cuando el tratamiento es más de 3 días o la dosis supera 4 microgramos kilo minuto, hay que controlar los niveles de tiocianatos
y de cianuros, que son los que causan la intoxicación. Interrumpirlo de forma progresiva el tratamiento, 15 o 30 minutos, esto genera, puede disminuir la toxicidad, pero puede generar hipertensión de rebote. La infusión de nitroprusiato de sodio, como dijimos, da lugar a tóxicos que pueden ser letales. Por ello, si la presión arterial no se controla luego de transcurrido 10 minutos de la infusión de NTG, hay que interrumpirlo y buscar otra alternativa. Contraindicaciones, hipersensibilidad y hipertensiones compensatorias, es decir, pacientes que tienen hipertensión refleja, compensándola, anemia, hipovolemia, coartación de aorta, no hay que darle estos fármacos. Dosis inicial de 0,5 a 1 microgramo kilo minuto y se aumenta la velocidad de infusión progresivamente cada 5 o 10 minutos con una dosis máxima de 5 microgramos kilo minuto. En insuficiencia renal se debe limitar su uso o disminuir la dosis en pacientes que tienen clearance menor a 30. En los anúricos también limitando la velocidad de infusión a 1 microgramo kilo minuto. Tiene un inicio de acción muy rápida, hipotensora, y también de desaparición del efecto, ¿sí? No se debe utilizar en bolo, siempre se debe utilizar en una infusión de dextrosa al 5% y protegido de la luz, porque hidroliza el fármaco a cianuro. Vieron que tienen las vías que está tapada toda la infusión. Bueno, ahora vamos a hablar de los que se administran vía oral o sublingual. El mononitrato isosorbide produce una relajación directa de la fibra muscular lisa, ya vimos con qué mecanismo, y la indicación principalmente es la profilaxis y el tratamiento de la angina de pecho, ¿sí? Las reacciones adversas, hipotensión, taquicardia, cefalea, mareos, esto es muy similar en todos estos, astenia y sensación de debilidad, y las contraindicaciones, hipersensibilidad a estos fármacos, hipotensión o shock, ¿sí? Infarto con baja presión de llenado, anemia marcada, traumatismos, hemorragias cerebrales y el uso concomitante con inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Las precauciones y advertencias en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco, todos estos pacientes los puedes compensar estos fármacos. Alteraciones ortostáticas de la circulación, enfermedades asociadas al aumento de la presión intracraneal, esto es muy similar en todos ellos. Efectos vasodilatadores por utilizarlos juntos con otros fármacos, o sea, se potencia la vasodilatación. En el laboratorio, esto es un dato particular, se pueden dar falsos negativos de aumento de colesterol. Puede producir disminución de los reflejos y la capacidad de reacción, por lo que tienen que tener cuidado estos pacientes para cuando manejan. Vía oral se inicia 10 miligramos 2 veces al día durante los primeros días para prevenir y disminuir los efectos adversos, principalmente las cefaleas. Se puede incrementar 20 a 40 miligramos 2 a 3 veces al día, instaurar de forma gradual, sobre todo en pacientes que tienen otros antihipertensivos, que en general si llegamos a darle este fármaco es porque tienen otros fármacos que están usando en forma conjunta. Hay una forma que es liberación prolongada, que se da una sola vez por día, que se da de 20 a 60 miligramos día, por la mañana o antes de acostarse, y hay que administrar esto con abundante líquido, decir a los pacientes que lo tomen sentados, y especialmente aquellos que tienen dosis elevadas o ancianos. Y el dinitrato isosorbide, por último, relaja las fibras musculares lisas, lo cual se traduce en una intensa vasodilatación venosa central y en menor grado periférica. También la indicación es la profilaxis y el tratamiento de la angina de pecho, y esto es muy similar al mononitrato. Los efectos adversos o reacciones adversas, hipotensión ortostática, cefalea, ruborización, trastornos digestivos, vértigo y debilidad muscular. Las contraindicaciones son absolutamente las mismas, principalmente la hipotensión, la hipersensibilidad. Estos fármacos en general no los vamos a dar en agudo, en un infarto, ¿sí? Sí, cuando es un paciente que tiene anginas crónicas para el alivio sintomático, pero no durante el episodio agudo isquémico.
Bueno, traumatismos, lesiones cerebrales, hipovolemia grave, tampoco lo vamos a usar con la inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Las precauciones también, aquellos pacientes que los puedes descompensar y causar hipotensión y que esto altere más su enfermedad de base o el cuadro de base que están cursando, como la pericarditis, el taponamiento y la cardiopatía hipertrófica. Tener en cuenta el riesgo a tolerancia y reacción cruzada de estos fármacos. En embarazo solo se va a utilizar si es absolutamente necesario, especialmente los primeros 3 meses, pero no hay mucha evidencia del efecto que causan sobre las embarazadas de estos fármacos. También puede verse el falso negativo del aumento del colesterol, y hay que usarlo con precaución en pacientes si van a manejar o conducir máquinas peligrosas. La dosis sublingual es 5 miligramos cada 3 o 4 horas se puede dar, o en situaciones de emergencia se aconseja masticar y depositar debajo de la lengua, y se puede repetir en caso que los síntomas no se controlen. ¿Sí? La dosis máxima al día es 240 miligramos, o sea, se puede repetir muchas veces al día. ¿Sí? En los periodos intercrisis, como tratamiento de base, se puede ingerir el comprimido inmediatamente luego de las comidas.